Tenemos que perdonar. Ese es el mensaje que Jesús nos deja claro en sus palabras, y si hubiera estado con nosotros como hace 2000 años, tranquilamente, explicándonos las cosas, haciéndole preguntas, dialogando sobre su enseñanza, podría haber citado el Salmo, podría haber citado la lectura del Eclesiástico. De hecho, la lectura primera que hemos hecho del Eclesiástico, ayer empleamos el sermón en darnos cuenta de que, por supuesto que es Dios el que nos habla en toda la Biblia, pero que en este caso concreto del Eclesiástico es como si quisiera dejar más claro que es Jesús el que nos habla, porque escuchamos a Jesús ben Sirá. Ese es el autor del libro que se dio en llamar Eclesiástico. ¿Y qué nos dice Jesús ben Sirá, inspirado por Dios, como instrumento de Dios, como si Jesús mismo nos hablara, porque es que está tan en consonancia lo que dicen los últimos libros del Antiguo Testamento con lo que aparece ya en la Nueva Alianza, que nos diría, pues, unas palabras que parecen salidas de la boca ya del Mesías. El vengativo afrontará la venganza del Señor, porque Él guarda cuenta estricta de sus pecados. Aquí está bien claro, por lo tanto, para nosotros. No hay que ser vengativos. Ser vengativos es un lujo que se paga. Si uno quiere ser vengativo, no hay problema, que lo sea. Pero sobre él recaerá la cuenta estricta de sus pecados, y eso si en la venganza no ha ido más allá. Aquí, cuando digo venganza, en realidad deberíamos hablar de justicia, de justicia. No debemos vengarnos de nadie, pero si hacemos algo por el mal que nos han hecho, que estrictamente se mueve en la justicia, de acuerdo, pero también podrán usar justicia con nosotros, porque Dios guarda estricta cuenta de sus pecados. Es siempre muy malo querer la revancha. Es muy malo pedir a Dios la venganza contra alguien, porque si no somos misericordiosos, ¿qué le diremos al Señor cuando le pidamos misericordia? Ya solo este primer versículo del Eclesiástico debería alejarnos totalmente de las revanchas, las venganzas, el decir, bueno, el que ríe último ríe mejor. Continúa el libro del Eclesiástico. Perdona a tu vecino lo equivocado que ha hecho, y entonces tus pecados serán perdonados cuando tú perdones. Hay un perdón que en realidad no es tal, que es no hacer daño simplemente porque no podemos, por ahorrarnos problemas. Eso no es perdón, es puro interés. El perdón auténtico es el de corazón, que aunque podamos, no nos venguemos. Perdona a tu vecino lo equivocado que ha hecho, y entonces tus pecados serán perdonados cuando pidas. Continúa. ¿Hay alguno que guarda enfado contra otro y espera sanación del Señor? Casi todos, por no decir todos, acabamos por estar enfermos y le pedimos al Señor que nos mantenga en la salud, que nos dé de nuevo la salud. Y el Señor escucha las oraciones, el Señor escucha, aunque la salud venga muchísimas veces por la propia naturaleza,
tan magníficamente hecha que se regenera, y lo que hoy era fuente de preocupación o de dolor, sin hacer nada, desaparece, o a través del médico. Dios puede dar la salud a través del médico, y lo hace. Y entonces uno piensa, no se lo tengo que agradecer a Dios porque ha sido el médico. No, el médico ha sido un instrumento, todo depende de Dios. Bien venga por la naturaleza, bien venga por el médico, bien venga directamente por un milagro. Pero aquí nos advierte el mismo Dios que si mantenemos ese enfado contra otro, ¿cómo vamos a esperar sanación de Dios? Continúa el libro. Si uno no tiene misericordia hacia otro como hacia sí mismo, ¿puede pedir perdón por sus propios pecados? Evidentemente no. Eso sería un contrasentido. Sería un contrasentido. Continúa el eclesiástico. Si un mero mortal guarda ira, ¿quién hará el sacrificio de expiación por sus pecados? El sacrificio de expiación realmente purifica, limpia, pero la primera cosa que hay que hacer es perdonar. Evidentemente todo esto nos resuenan las parábolas de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Aquí en este caso concreto, pues cuando Él dijo, si vas a llevar la ofrenda ante el altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve primero a reconciliarte con él. Esa es la razón por la que en la Iglesia de Roma la paz se da antes de la comunión. Si os fijáis, el lugar adecuado sería primero la liturgia de la palabra y la paz junto a las preces, después ya la adoración a Dios, sin nada que nos despistara. Sin embargo, la Iglesia de Roma, acordándose de las palabras de Jesús, dijo, no, cuando la ofrenda esté en el altar, Jesucristo, el cuerpo de Cristo y la sangre, y la vayamos a ofrecer a Dios, justo antes de la comunión es el momento de pedir perdón, de reconciliarnos, de darnos la paz. Y por eso está donde está. Es un recuerdo siempre en ese momento en que ritualmente le damos la paz al que está al lado. Ceremonialmente sería la palabra exacta. Ceremonialmente le damos la paz al que está al lado. Es un momento de, después de darle la paz, pensar, ¿hay alguien que tiene algo contra mí? Claro, lo primero que nos va a salir es, pero él tiene la culpa. Lo que hay que hacer es pensar, bueno, todos creemos tener razón y cuando vayamos en el cielo veremos que de todos los que creíamos que la culpa era del otro, a lo mejor no. Y entonces somos culpables. Si todo el mundo que odia a su hermano, que le tiene manía, que está enfadado, cree que ya está absuelto por el mero hecho de decir, es que el otro es culpable, entonces nadie sería culpable de este pecado, porque todo el mundo cree haber aguantado muchísimo al otro. Hasta Hitler se murió convencido al 100% de que la culpa de todo la tenían los judíos. Entonces, cuando demos la paz, recojámonos en nuestro interior y pensemos, ¿hay alguien que tiene algo contra mí en abstracto? Y sin volver a remover todo el asunto en nuestro interior, pensar, bueno, sea lo que fuere de quien tiene razón, yo solo le deseo bien, si lo tuviera aquí le daría la paz, si pudiera ayudarle, le ayudaría. Continúa el libro del Eclesiástico. Recuerda el final de tu vida y pon la enemistad aparte.
Recuerda la corrupción y la muerte y sé verdadero para los mandamientos. La corrupción y la muerte, el final de la vida. En ese momento todas estas cosas nos parecerán tan tontas. Cuando uno recuerda las enemistades, los enfados que tuvimos cuando éramos niños o adolescentes, hoy día nos parecen tonterías. Nos parecen, pero ¿cómo yo me pude enfadar por eso? Desde luego, si una persona, incluso en el momento de la muerte, no siente de forma natural esto que estoy diciendo, es que está muy envenenado con este pecado. Es que está muy envenenado. El sacerdote que estuviera al lado, confesándole, si ve que no va a lograr nada, va a soslayar el tema para que no rechace las oraciones últimas, pero tendrá que dar cuentas ante Dios. Nos asegura Dios que tendrá que dar cuentas hasta la última moneda, hasta la última moneda. Recuerda, dice Jesús ben Sirá, los mandamientos y no estés enfadado con tu hermano. Lo vuelve a repetir una y otra vez. Recuerda los mandamientos y no estés enfadado con tu hermano. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las faltas. Pasar por alto. Ese es el verbo clave que nos dice Dios. Pásalo por alto. El hombre, cuanto más valía tiene, más pasa por alto todas las ofensas que se le hacen. El hombre, cuanto menos valía tiene, dice, es que no lo puedo pasar por alto. Mi dignidad, tal cual. Dios, que tiene la máxima dignidad, dice, pásalo por alto. Refrénate del conflicto y tus pecados serán menores. Ojo, aquí Dios mismo hace una nueva enseñanza. No dice, tú perdona y ya todo te es perdonado. No, tus pecados serán menores. Jesús dijo que perdonáramos y que seríamos perdonados. Ojo, no dice, todo será perdonado. Podría haberlo dicho, pero no lo dice. Si perdonamos, recibiremos perdón, pero simplemente serán menores. Cada uno tendrá que pagar hasta la última moneda, como hemos leído en la parábola de Jesús. Es decir, la justicia con estas parábolas se nos indica que va a ser exacta, no más o menos. Son varios los pasajes en que se habla de la exactitud, tan exacto como sería el contar unas monedas hasta la más pequeña. Refrénate del conflicto y tus pecados serán menores. Porque el que se enfada fácilmente y enciende la lucha, es que estaba traduciendo de otra lengua, porque el que se enfada fácilmente enciende la lucha, enciende, como el que prende una hoguera. Hay gente que siempre a su alrededor está prendiendo esas hogueras. Y el pecador interrumpe, perturba amistades y siembra discordia entre aquellos que están en paz. Aquí acaban las palabras del eclesiástico. Las personas que siembran discordia, que encienden el fuego de la riña. Siempre hay personas así. Siempre hay personas así. Pero no importa el tema. A unos lo que les hace estar siempre enfadados y al final se enfadan de verdad con alguien es la política. A otros son las cuestiones familiares. A otros su situación económica les hace estar siempre malhumorados. Y a su alrededor van encendiendo los fuegos de la riña y se enfadan con los que están alrededor.
Y cuando se van enfadando más, al final se crea la enemistad. Eso es lo que hoy Dios nos dice que tenemos que evitar del todo. Nunca la riña. Las riñas alimentan al final la enemistad. Si uno se aguanta, lo lleva a la oración, si puede corregir al otro, bien, pero si se calla, al menos no habrá riña. Esto es muy importante, sobre todo en el matrimonio. Frente a aquellos que dicen, no, hay que reñir porque así sale todo y no se guarda uno nada. No, la riña engendra riña. La suma de riñas acaba haciendo que dos personas estén enfadados. ¿Por qué? Porque en la riña uno ofende al otro, el otro va creando resentimiento. La moral cristiana, con la persona más sensata, sea el hombre o la mujer, que escucha, lo lleva a la oración y ve si es conveniente decir algo, siempre produce mejores resultados. En cualquier caso, el perdón es necesario entre los esposos. Es necesario entre los padres y los hijos. Los padres tienen que perdonar tantas cosas a los hijos. Entre los vecinos, en el lugar de trabajo. Fijaos la enseñanza de Dios que crea paz, que al final lo ofrecemos al Señor. Podríamos habernos enfadado, decir cosas, se lo ofrecemos a Dios. Frente al que quiere responder, al que quiere luchar, al que acaba permanentemente enfadado, ya encendiendo el fuego de la riña. Debemos perdonar. Lo cual no significa que a veces haya que hacer alguna cosa para arreglar algo, para remediar algo, pero no a través de la riña. Y desde luego al final, como normalmente son cosas entre iguales y no se pueden arreglar porque cada uno tiene sus opiniones, por lo menos no incubar enemistades. No incubar enemistades, que se va eso degradando, se va. Siempre pensamos, hay que sacarlo todo afuera. Yo siempre les digo a las personas, sacadlo afuera delante del sagrario, ante Jesús. No, si la persona no veis que va a servir para nada, desahógate con Jesús y Él te dará la palabra justa y adecuada. Y recordad siempre que si podéis ceder, ceded. No es debilidad, sino fortaleza. Alguna vez habrá cosas en que no hay que ceder, pero son pocas. Normalmente es mejor ceder. Y si uno lo hace con este espíritu cristiano, entonces tiene un gran mérito. Mucho se le perdona al que perdona. ¿Queréis saber el modo de que se perdonen muchas cosas? Perdonad. Mucho se le perdona al que perdona y no guarda nada, e incluso le puede estar hasta agradecido porque esa persona se ha convertido en instrumento de santificación. Esa persona fue puesta allí por la voluntad de Dios para que tú te santificaras. Con lo cual, pocas veces tenemos que intervenir seriamente y muchas veces no podemos. Pero yo en mi vida he visto cómo Dios actúa. He visto cómo Dios dice, déjamelo a mí. Y Él arregla las cosas. Y a veces humilla al otro porque tú lo has dejado todo en manos de Dios. Pues Dios a veces humilla al otro. Y hace que lo veas para que, como si dijera, ¿ves cómo tenías que confiar en mí? Eso lo he visto con mis ojos, en algunos casos de un modo que uno dice, esto es un milagro aunque nadie lo sepa. Yo no he hecho nada y al final, en lo mismo en que esta persona me humilló, ha sido humillada, pero además delante de mí, y que quede bien claro que me he enterado. Realmente, después de tanto hablar del perdón, se cumplen las palabras del Antiguo Testamento cuando Dios dice, la venganza es mía. No debemos desear nunca la venganza.
Pero si Dios ve conveniente que hay que vengarse, lo hará, lo hará. No dejará de hacerlo. Llegará en el momento justo, en la medida justa, del modo adecuado. La venganza es mía. Este texto del Antiguo Testamento, alguno pensará, bueno, eso es del Antiguo Testamento, pero lo cita San Pablo en el Nuevo Testamento, diciendo, es así, que todos nosotros dejemos las cosas en Dios y nosotros solo nos dediquemos a amar, y si no podemos eso, al menos no pensar en las cosas que nos hacen daño.